Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Bien, hoy tenemos a Jorge Cabet, que es abogado, actualmente responsable del Departamento de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones del despacho Goodall & Partner. Jorge ha asesorado tanto a empresas como a ente público, siendo actualmente asesor de la Comisión Europea en materia de protección de datos y delegado de protección de datos de Goodall & Partner. Con Jorge vamos a cubrir el concepto completo de los patrones oscuros y lo vamos a hacer con la profundidad que merecen, incluyendo un pequeño viaje en el tiempo. Vamos a ello. Jorge, gracias por venir. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Un gusto poder estar aquí. Un placer tenerte por aquí. Jorge, ¿qué son los patrones oscuros o los dark patterns? Pues mira, como te he comentado antes, yo quería hacer un análisis, ciertamente, a lo mejor por la deformación que tenemos los abogados, tristemente, un poco canónica, pero para enmarcar todo esto, yo creo que es importante que la audiencia sepa primero que es un patrón oscuro, un dark pattern. Yo tengo mi propia definición, porque he visto que redundan definiciones del Comité Europeo de Protección de Datos, de la propia agencia, que son evidentemente, pues son definiciones magníficas y que están muy centradas desde mi punto de vista en la protección de datos. Pero yo creo que hay que ir más allá. Yo creo que hay que ir más allá. Entonces, digamos que el patrón oscuro, amalgamando lo que dice la agencia, lo que dice el comité, es el conjunto de interfaces y contenido también, contenido que no hacen referencia al contenido, sino implementaciones de experiencia de usuario, destinadas a influenciar en el comportamiento y las decisiones de las personas en su interacción con ellas, porque aquí en este punto la agencia dice en su interacción con las webs, apps y demás, es en su interacción con las propias interfaces, de forma que tomemos decisiones no deseadas. Aquí dicen potencialmente perjudiciales, pero es que no tienen por qué ser, desde mi punto de vista, no tienen por qué ser decisiones perjudiciales, potencialmente perjudiciales, pueden ser no deseadas, para la protección de nuestros intereses. Aquí en nuestros intereses dicen para la protección de sus datos personales, pues que desde mi punto de vista hay que ir más allá, es la protección de nuestros intereses. Y si te parece bien con estos mimbres, o sea, ya habiendo definido que es un patrón oscuro, me gustaría hacer un viaje, un pequeño viaje. Antes de que hagamos el viaje, Jorge, te Sí, quiero dime. muy buena intro. Sí, ¿Lo conectarías entonces con el mundo de los contratos de adhesión, ¿no? Ya que nos vamos más allá de por privacidad, supuesto, también lo sí. conectaríamos a este mundo, ¿verdad? Por Muy supuesto, y, bien, y con el mundo de los consumidores. O sea, es que al claro. final, definitivamente, esto tiene que ver ya no solo desde el punto de vista de la privacidad, sino también el punto contractual privado. O Muy sea, bien, ahí, muy bien. ahí hay un desequilibrio de poder que genera el patrón oscuro, que genera la Pues interfaz. venga, nos subimos a ese tren Pues mira, es que entonces. además me parecía curioso y me parecía importante. Me parecía importante mencionar también al Quijote. O sea, bueno, el primero no, pero el más importante, el autor más relevante que dijo, yo voy a luchar contra los dark patterns. Es más, Cervantes dijo, me voy a servir de la oscuridad de las novelas de caballerías, de la oscuridad de su redacción, del rollo que es leer esto, para hacer una novela picaresca, una crítica al establishment, a la ortodoxia. Y el tío escribió El Quijote. Y El Quijote ahora mismo, después de cientos de años de su publicación, es verdad que ha tenido pequeñas adaptaciones, pero seguimos entendiendo El Quijote. Tú ponte a leer cualquier novela de caballerías del siglo XVI, a ver si la entiendes. Entonces, desde mi punto de vista, él fue el primer autor que rompió con todas estas cuestiones de la literatura farragosa y compleja. Y ya yendo a lo nuestro, a los juristas, hay un ejemplo que me gusta poner siempre y que es un tío que además, por la admiración que yo le profeso a Eduardo García de Enterría, él lo cita, que es un francés, el conde de Mirabeau, que fue elemento fundamental de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa
decía Eduardo García Enterría, y yo estoy muy de acuerdo con él, como no podía ser de otra manera, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con García Enterría? ¿Cuánto en teoría hemos tenido que estudiar? Madre mía, pero Años cuando A. ya lo saboreas después de los exámenes, cuando ya Sí, después acudes a él, porque muchas veces, a veces hemos tenido que acudir los juristas a García de Enterría en socorro, ¿no? Pues tiene algunos libros en concreto uno, La lengua de los derechos, en el que habla del conde de Mirabeau con bastante admiración. Era un tipo que que luchó contra el lenguaje oscuro del antiguo régimen. El conde Mirabeau, que era un gran orador, declaraba en los Estados Generales que la propia lengua de los derechos era un bloqueo frente a la soberanía popular. El propio García de Enterría admite en el libro de la lengua de los derechos que la Revolución Francesa, su nota más caracterizada fue que una revolución cultural lingüística. Entonces, desde ese punto de vista de la revolución cultural lingüística, ¿qué es lo que desde mi punto de vista nos atrae aquí a los patrones oscuros? Que es eh, servir al consumidor, servir al data subject, servir al ciudadano. Al final es lo importante. Nosotros tuvimos las postrimerías de la revolución, tuvimos nuestro pequeño y, digamos, humilde proceso de codificación. Evidentemente, la codificación napoleónica cambió todo el concepto jurídico del derecho continental y sin él no seríamos lo que somos ahora mismo. Pero hubo un pequeño esfuerzo por parte de Carlos IV, que Juan Pablo Fusi, que es un catedrático de historia magnífico, dice que era un hombre irresoluto y un simple. Pero a veces se puede ser simple e irresoluto, pero confiar en personas que no lo son. muy bien. Y él confió para la novísima recopilación. Ya se intentó una nueva recopilación por parte de Carlos III, ya se hizo una recopilación de un proceso codificador por parte de Felipe II, pero el tío intentó una nueva recopilación que le encargó a un tal Juan de la Reguera. Juan de la Reguera se encargó de reunir 4.000 leyes desde las 7 partidas, incluso antes, hasta entonces, para hacer una recopilación sistemática legislativa entendible, comprensible, accesible. Ujú. ¿Qué pasa? Que el primero que puso, el primer que yo he identificado, el primer abogado que puso en tela de juicio los patrones oscuros de la recopilación, el lío en el que la recopilación, con el que la recopilación se hizo, la sistematicidad con la que él estaba en contra, hizo unos textos muy interesantes que mandó a Juan de la Reguera, que le costaron una querella de Juan de la Reguera, fue Francisco Martínez Marina, que le dijo básicamente a Juan de la Reguera: esto que has hecho está muy bien, muchas gracias, es un encargo real que has tenido, pero es una mierda. O sea, lo que has hecho es confuso, es difícil, no lo explicas. Y entonces eso le valió una querella de Juan de la Reguera por abuso de la libertad de imprenta. En aquel momento se catalogaba así, ya no la libertad de expresión, sino la libertad de prensa, ¿no? Porque es que él lo publicó, hizo públicas sus críticas. Y esas críticas eran, Cómo se atreve a publicar su opinión? ya te digo, ya en el siglo XVIII, ¿cómo te atreves a decir lo que piensas? Y ya es bastante, ¿eh? O sea, ya es En- bastante, porque el tío además se metía de una forma muy profusa. Entonces, Mirabeau realmente fue la primera persona que se planteó que si tú no eres capaz de entender el lenguaje, nunca podrás aceptar libremente, ¿no?, esta idea de información suficiente, comprensión, que a mí me lleva a 100 años más tarde a Wittgenstein y a esta idea de que piensas en palabras y que el ser Sí. humano al final, si no es capaz si no tiene el lenguaje, no puede ni siquiera pensar, ni siquiera concebir estas ideas porque no piensas en conceptos abstractos, sino en esa riqueza del lenguaje contribuye a la riqueza del pensamiento. Eso es. Eso es, la oratoria. De hecho, Aristóteles decía en la retórica que contribuye a la inteligencia. Al final tú desarrollas tu inteligencia. Y el conde de Mirabeau dijo una palabra que es que además, mira, menos mal que me lo ha recordado, porque me parece muy importante que la cita García Anterría. Dijo que era un lenguaje legicida. O sea, era un lenguaje que por el mero hecho de usarlo matabas el espíritu de la ley. O sea que podríamos decir y recuperar esa palabreja que los dark patterns son legicidas.
porque lo que persiguen es la mayoría de resoluciones, de guías del comité, del supervisor, lo que vemos es que eh, se critica que no se sigue el espíritu de la norma. Porque es verdad que el considerando 39, tienes el artículo 5, por todos lados te dicen que tienes que utilizar un lenguaje llano, comprensible. Eso está manifestado positivamente en la propia regulación. Pero ya el regulador se encuentra en una situación que dices, pero vamos a ver, o sea, yo es que esto no lo he contemplado, pero no me uséis estas tácticas que rozan ya lo desleal, o sea, no puede ser, ¿no? Entonces, son legicidas todo esto que estás haciendo. Entonces, sí, efectivamente, citas, al final nos vamos por la vía filosofal que efectivamente, y de teoría del derecho, el lenguaje vago, esto lo hemos estudiado en la universidad, estas primeras asignaturas que nadie hace ni caso, que nadie hacemos ni caso, y que es importante. A veces la vaguedad del derecho es útil. Se utiliza para que luego haya a lo mejor un ajuste jurisprudencial. De hecho, desde mi punto de vista, bueno, Bismarck decía que las leyes son como las salchichas, que no preguntes cómo se hacen, porque en cuanto preguntes cómo se hacen ya le hemos liado. Entonces, hay ciertas, yo lo veo cada vez más humildemente con mi experiencia, pero es que se ve que ciertas regulaciones más complejas o incluso más polémicas incurren en la vaguedad para que pasarle ese marrón, digamos, a la calificación, ¿no? de la sede jurisprudencial, jurisdiccional. Desde mi punto de vista, pues bueno, la lealtad del legislador también habría que matizarla un poco, qué es lo que dice todos estos autores que estamos diciendo, sobre todo el conde de Mirabeau, decir, hay que ser sensatos desde el legislador para poder, digamos, legislar con acierto. Al final, para que haya menos litigiosidad y para que la sociedad misma progrese. Y ya no solo progrese, quiero sacar a colación este tema y me parece muy importante. Hay una parte de los patrones oscuros hay una parte muy grande de los patrones oscuros que se centra en generar, ya sea queriendo o sin querer, emociones que están afectando a la sociedad. La segunda, leí hace poco en un diario online que la segunda causa de muerte entre los jóvenes es el suicidio. Y hay recursos que aprovechan redes sociales que están dentro de nosotros. Yo no digo que sean las redes las que generan ese mal, pero sí que lo pueden fomentar. O sea, el famoso miedo a perderte las cosas, el fear of missing out, ¿no? Que se fomenta desde las redes sociales. Hay que hacer un llamamiento para que estas cuestiones, el derecho no tenga que ser tan dinámico, que lo está siendo. El derecho está siendo muy dinámico últimamente, está anteponiéndose situaciones que francamente hace tiempo ni sospechabas que podía de repente publicarse una Digital Services Act, una Digital Markets Act o un reglamento de protección de datos tan abrasivo y tan importante con un alcance tan general como el que tenemos ahora mismo. Entonces, ya hay el principio de responsabilidad proactiva, esta importación maravillosa del mundo anglosajón que parece estupenda. Hay que hacer un llamamiento ya y que los propios componentes el top management decida poner coto a estas situaciones. Dicho esto, que al final me voy por los cerros de Úbeda, es No, verdad está que bien, vamos poco a poco aterrizando, está muy bien. vamos poco a poco Porque, aterrizando. ¿cómo puedes hacer que la información sea suficiente si el propio marco de trabajo es incomprensible? Eso es. Se habla mucho ahora, por ejemplo, de seguridad jurídica, que está en boca de todos. Yo recuerdo que tenía un profesor de filosofía del derecho, que en paz descanse, Gregorio Pérez Barba, que decía, es que la seguridad jurídica tiene vertientes, dos fundamentales, previsibilidad y cognoscibilidad de la norma. ¿Cómo va a ser cognoscible una norma que no se entiende? Entonces, ya no es solo hablar de abogados muy bien pagados y creativos que dicen, oye, pues mira, vamos a aprovechar este vacío o esta interpretación hasta que haya se puede entender un fair use de una interpretación de la norma. ¿Por qué no?
Pero el primer llamamiento que hay que hacer es dar ejemplo desde el punto de vista público. Yo creo que eso es fundamental, porque hay una cuestión que es que en el arte del derecho podemos meter la pata con este tema de los patrones oscuros y podemos aprovecharnos de él. Pero, por ejemplo, en la música no. O sea, tú, a ver el músico que viene y nos crea una armonía disonante, pues que las hay. Es verdad que hay ciertos madrigales muy famosos que se sirven de las asintonías, del cambio de ritmo y tal para generar una revolución musical que entonces no existía, pero que no deja de ser algo que sea tónico o rítmico o melódico. O sea, no vamos a escuchar una canción popular que sea un disonante. Entonces, aquí sí caben grandes disonancias. Entonces, y se aprovechan de ellas. Entonces, yo creo que ya he hecho este repaso, si te parece bien, vamos a ahondar un poco más en lo que es el propio patrón oscuro. Y es que también hay una cosa muy interesante en los patrones oscuros y es que el diseño es una herramienta de poder. El diseño es una herramienta de poder. La CNIL dice que es una herramienta de soft power, pero a mí me gusta decir que es una herramienta de poder. Y además se aprovecha del poder de la sugestión. Hay un ejemplo muy chulo que me gusta sacar a colación a veces, y es que hubo un dating site, un sitio de estos de ligoteo, en el que hicieron una prueba a ver el poder de sugestión si se podía darle la vuelta. Entonces tú te logueabas y tenías tu perfil y podías poner tus preferencias, tus hábitos, qué es lo que te gusta, si te gusta hacer deporte, si te gusta la música, etcétera. Entonces, en función de esos datos, se hace, pues como lo hacen todas, yo creo que ya es común, se hace un cross-check con otros perfiles y se ve el nivel de similitud, de coincidencia, de matching, ¿no? Entonces, decidieron darle la vuelta. Es decir, bueno, pues si tienes un 90% de match con esta persona, vamos a ponerte un 10, y si tienes un 10% de match con esta otra, vamos a ponerte un 90, a ver qué pasa. Pues resultó que funcionó esa sugestión, darle la Mm. vuelta. Resulta que la gente estaba encantada de haber hecho match con un fake match, y la gente estaba encantada, las parejas que estaban allí. Es Entonces, como llevar la contraria al algoritmo, ¿no? eso es justo, llevarle la contraria al algoritmo. Entonces le llevaron la contraria al algoritmo y funcionó. El poder de su gestión está ahí, está ahí. Entonces, con estos mimbres, eh, yo creo que ya podemos bucear un poco en lo que más nos puede afectar a nosotros, que es ya bajar. Y en privacidad, consentimiento y diseño están ligados para bien y para mal. En privacidad y en contratación mercantil y civil. O sea, si podemos decir con libertad que un contrato es una interfaz, que lo es, el consentimiento está ligado a esa interfaz. Y ya no, 100%. y ya no solo esa interfaz, sino los actos preliminares, la Mm. negociación, etcétera, también puede ser una interfaz que influye en nuestra decisión. Entonces, el consentimiento, como dice la ley, es la voluntad libre, específica, informada e inequívoca. Entonces, ¿cómo vamos a generarnos una voluntad libre con un patrón oscuro? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a formarnos una voluntad informada, correctamente informada con un patrón oscuro? ¿Y cómo vamos a poder dar un consentimiento inequívoco si hemos Claro. tenido una manipulación en la libertad e información que hemos recibido para dar ese consentimiento? Claro, ya has dado esto que en su día las directrices de consentimiento de lo que era el grupo del 29 del EDPB, Eso es. justamente Las del 13 de julio de 2011, sí. empezaban, que luego las fueron actualizando, ¿no? Yo hubo una versión Sí. más, no sé, 2020, la última, El no 2020 recuerdo. es la última, sí, Ah, sí, no recuerdo mal. pues ahí iban desmenuzando, ¿verdad? Y decían, a ver, ¿qué es no ser libre? Sí, ¿Qué, eso verdad? es, ¿Qué es? Entonces, si no es granular, no es libre. ¿Qué es no ser, ¿verdad? sí, Inequívoco. eso es. Entonces, ahora que has traído a colación las guías, las directrices del Working Party, lo que decían es que libre implica una elección y control de cualquier presión o influencia inadecuada ejercida sobre la persona, que le Esto es. impida ejercer su voluntad. Y esto invalida el consentimiento, o sea, establece, conforme a los conocimientos jurídicos que tenemos, una nulidad relativa.
O Ujú. sea, el propio DPB dice, oye, que esto invalidará el consentimiento. No, ahí el margen entre relativa y absoluta, yo diría que, bueno, siendo estrictos, admite que esto invalidará el consentimiento de facto, o sea que podríamos hablar de una nulidad absoluta. Pero yo creo que sí que haría falta acudir a la jurisdicción para ponderar cuáles han sido las cuestiones que han afectado a esa presión e influencia inadecuada. Porque, claro, aquí presión e influencia inadecuada pueden ser también muchas cosas. Nosotros, en nuestro Código Civil, para el consentimiento, tenemos influencias inadecuadas y presiones, como lo son las cuatro fundamentales, ¿no? Intimidación, violencia, dolo y error. Pero claro, para mí sería bastante bestia decir que la intimidación forma parte de un patrón oscuro. No hay una amenaza de un mal antijurídico. Pero oye, te quiero decir, habría que ver caso por caso. Sí, La porque violencia... el miedo, ¿verdad? Oye, el botón rojo descomunal, ¿verdad? El miedo a hacer aquello que no es lo apropiado o que de repente la gente en el ámbito digital no entiende muy bien las consecuencias de las cosas. Eso es. Sí. Entonces, es posible, ¿verdad? A lo mejor es un poco extremo, ¿eh? Ujú, Pero aparte de categorizar la posible intimidación, que ciertamente podría ser extremo, eh, la carga de la prueba, ¿no? Ahora mismo, en el ámbito digital, que no es el contractual de uno a uno, lo único que podemos hacer para observar la posible nulidad del consentimiento ya recabado y que se da por hecho antes de pasar los datos, por ejemplo, a una cadena de custodia, es ujú, ver el patrón que hoy es manifiesto, que hoy se puede ver, como la posibilidad de que para cada individuo se guarde una prueba, como en su día se exigía, ujú. y una, ¿no? Que un Sí, sí, registro sí. de cómo se... Eso Me es. acuerdo que había incluso, fíjate, había herramientas cuando empezó a atisbarse el GDPR en la distancia y por el 16 y tal, cuando ya lo teníamos y empezaba la moratoria, se planteaban sistemas para grabar las sesiones individuales. Imagínate lo que es esto a nivel de almacenamiento, de carga, etcétera, en Tremendo. herramientas de, claro, de registrar quién ha aceptado de verdad online. ¿Eh? Ujú, Claro, si ahora descubrimos que la única forma de auditarlo es a posteriori, viendo cómo una web, por ejemplo, recaba consentimiento para cookies, para identificadores, mm. para aceptar términos y condiciones, ¿cómo ves esto, no? El ir a posteriori ahora a auditarlo, ¿esto nos permitiría exigir la eliminación de todo aquello que se sustentó sobre un consentimiento que a posteriori parece que fue nulo? Evidentemente, o sea, desde mi punto, es verdad que al final es colosal lo que planteas, es colosal, porque entidades que han dedicado gran parte de su presupuesto a esa previsibilidad y conocibilidad de la norma que hemos mencionado antes, a salvaguardarse, hay que ver también la voluntad, porque esto es una cuestión que se da por hecho en los patrones oscuros. O sea, el propio DPB y la propia agencia dicen que están destinadas a influenciar en el comportamiento. Ahí, en destinadas a influenciar en el comportamiento, hay una voluntad. Hay una voluntad. ¿Qué pasa si se prueba que era un puro desconocimiento de la ley? Es verdad que la ley, el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento, pero ya no hay, digamos, una voluntad dañina, sino lo que hay es un puro desconocimiento del ajuste fino del reglamento. Porque cuando salió el reglamento, nos acordamos que aquello era una locura. O sea, cuando vimos sobre todo también el sistema sancionador del reglamento. O sea, la gente, hubo un medio pánico en 2016 matizado por la vacatio legis del reglamento, matizado por esos 2 años que nos dieron, pero pasados esos 2 años, quiero decir, pues quien hizo los deberes, como por ejemplo utilizar un consent manager, decir, oye, pues mira, vamos a dedicar parte de nuestro presupuesto. Joder, la ICO dice que el 8% de los recursos de las empresas se destina al tema de privacidad, ¿no? Eso ha dicho, es verdad, justamente, Sí, ahora en el sí. contexto de querer salirse del GDPR, precisamente, Eso es, el del eso gobierno es, británico. eso es. Jorge, mira, aprovechando esto, ¿no? Para conectarlo con patrones oscuros, con lo que acabas de mencionar, que es gestores de consentimiento, hay un documento que ha publicado un grupo de investigadores donde se incluye gente que colabora con la CNIL,
donde Ujú. hablan de que los gestores de consentimiento aplican patrones oscuros y incluso llevan de la mano a los editores y a los titulares de webs que implantan estos sistemas para usar patrones oscuros porque obviamente su negocio se sustenta sobre conseguir un ratio de aceptación aceptable. De lo contrario, no tiene sentido ni siquiera preguntar, porque Sí. el output, ¿no? y la muestra, el tamaño de la muestra de la audiencia que aceptó no permite hacer nada a efectos de mercado publicitario, de medición de audiencias, etcétera. Sí. En este estudio se llega a decir que deberían los CMPs ser, en este caso, corresponsables, ¿sabes? Y no erigirse en meros encargados del tratamiento, ¿no? Sí. ¿Cómo ves esto? El hecho de que el propio, después de toda esta matada de montar gestores de consentimiento, resulta que ahora también estás aplicando patrones oscuros porque si no fuerzas que la gente acepte o le das prevalencia al botón de aceptar y escondes en una segunda capa, como en España se permite, el rechazar o configurar, pues tu muestra es tan pírrica que ya ni siquiera tiene sentido hacerlo. ¿Cómo ves Ujú. esto? Pues mira, a mí, desde un punto de vista de negocio, me parece muy legítimo. Me parece muy legítimo que los inversores, los fundadores, el panel de una empresa de consent management decidan tener un apetito de riesgo superior, incluso se pillen los dedos diciéndole a sus clientes, oye, mira, no te preocupes, que yo esto te lo gestiono. Es decir, oye, mira, porque a mí me ha pasado, me han llamado clientes, por favor, ¿qué hago con mi base de datos? Con el reglamento. ¿Qué hago con mi base de datos con el reglamento? Échale un ojo porque no sé si esto está acorde a la ley o Si si dispara a todo el mundo otra vez y pierdo toda la base, como le ha pasado a tantísima gente, le pasó, yo creo que le pasó a Telepizza, que perdieron la base de datos entera. Volver a pedir el consentimiento cuando la sí, sí, LSSI te permite, bueno, en fin, sí, 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 horroroso. Entonces, ¿qué pienso yo? Pues me parece muy legítimo que como startup, porque además yo he emprendido dos veces que he fracasado, pero como startup digas, oye, bueno, eres joven. mira, aquí, mientras no se demuestre lo contrario, pues oye, mira, ¿por qué no hacemos un gestor de consentimiento que permita a nuestros clientes joder, mantener incluso el, el large, ¿no? Engrandecer sus posibilidades de marketing y tal. ¿Por qué no vamos a premarcar los checks? ¿Por qué no Claro, vamos a dificultar o hacer políticas confusas de privacidad? Oye, al final, el laissez-faire en el que nos movemos en el derecho continental, donde lo que no está expresamente prohibido está permitido, pues oye, pues tu apetito de riesgo ahí lo tienes. Que luego te califican y dicen, oye, mira, es que te has excedido tanto que ya los fines, el principio de limitación de la finalidad, lo interpretas de tal manera que ya no eres encargado. O sea, tú te excedes en tu voluntad. claro, claro, ahí está. Entonces, ahí eres corresponsable. Oye, pues chico, pues has asumido un riesgo, lo siento mucho, pues te cascan ahora la sanción que corresponda y a ver si tu modelo de negocio puedes continuarlo o no. Claro, y ahora Entonces, viene el problema, ¿verdad?, del operador, ¿no? ¿Qué pasa ahora con todas las webs que en España utilizan gestores de consentimiento? Que además ahora veo que es una cosa casi española ya, porque en Reino Unido, donde estoy yo ahora, ya es lo común el aceptar todo contra rechazar todo en primera capa. En España todavía sobrevive el esconder la configuración en segunda capa, porque venimos de todavía, como sabe, las directrices que en su día fueron muy laxas en España y se permitió incluso que la mera navegación fuera consentimiento, como nos hemos hartado de comentar en el sí, sí. podcast. ¿Tú cómo ves esto, no? Ahora toda esta gente, oye, bancos, eléctricas, grandes empresas españolas que están utilizando gestor de consentimiento donde nos la pregunta, el aceptar y el rechazar, que puede ser cookies, pero mañana son identificadores, emails, etcétera, pues no es la misma, no cuesta lo mismo aceptar que rechazar, que es la base de la multa de la CNIL francesa a Google y Facebook, por ejemplo. Ujú, eso es. ¿Cómo ves qué pueden hacer ahora en España todas estas empresas, ¿no? Pues mira, lo tienen fácil. Porque el principio de responsabilidad proactiva, la verdad es que es un cajón desastre maravilloso y es muy útil. Y tú, como
como operador que influyes en el mercado, tienes el deber, pues, legal de vigilar tus actividades y de someterte a la ley. O sea, es que es tan fácil como eso. Si tú quieres, es lo que te digo, si tú tienes un apetito de riesgo donde crees que la reputación, el daño reputacional que te puede causar esto, o que la posible sanción no supera digamos, el beneficio que tú obtienes, aunque tenemos en cuenta esas guías que han salido del EDPB sobre que la disuasión y además el derecho sancionador español se basa en la disuasión de la conducta para establecer las sanciones. Pero si a ti eso te parece que no va contigo, pues evidentemente eres libre Claro, de actuar eso en contra parece. de ti mismo. Lo que pasa es que hay empresas que están empezando a comprender, que me acuerdo que eso también, eso lo publiqué una tribuna, también en un periódico, que la privacidad, que el proteger la privacidad también es un valor marketingiano. Es decir, Claro, ahí está, exacto. Que al final ya no es, ahí has dado, creo que ahí estoy 100% de acuerdo. La gente ha hecho ese ujú, análisis, cuál es el riesgo contra la ventaja. Y parece que el riesgo de multa y el tamaño de la multa, al final dices un momento, es que es mucho más importante poder medir mis campañas, así que voy a seguir haciéndolo. Pero es verdad que empieza a pasar que la gente ya, tú entras en una web en la que te preguntan de verdad y la percepción de marca es completamente diferente. eso es. El, el- el- Eso es muy importante desde mi punto de vista. Y creo que además lo menciona, eh, también hay que saber, como operador en el mercado, tienes que ver, como decía Carissa Belliz, eh, si verdaderamente te hace falta monitorizar todos estos datos, porque al final es un matar moscas a cañonazos. Eh, el mundo de la publicidad, la verdad es que es un mundo interesante y complicado. Complicado. El posicionamiento en el cliente del producto. Es que ese es como el mantra, ¿no? Tienen grabado en placa dorada en la puerta de su casa posicionamiento del producto en el cliente, ¿no? El poder llegar. Y Sí, Carissa hace, creo que también lo hace Tim Hung en Subprime Attention Crisis, en el libro este tan sí, chulo, sí, sí. que dice, pero vamos a ver, ¿es necesario garantizarnos ya una persona que ha buscado un producto en Internet, hacerle un remarketing, un retargeting, como tú lo quieras llamar, para que termine ya de comprar ese producto cuando es esa persona que orgánicamente ha buscado sacacorchos? ¿Hace falta de verdad perseguirle por todas las redes sociales habidas y por haber para publicarle, para promocionarle un sacacorchos, tu sacacorchos? Pues creo que hay otras estrategias, como por ejemplo la estrategia de siempre que decían un buen producto que se posicione solo. Pues lo siento mucho, cuando lo decías a los grandes gurús del marketing, decían, pero bueno, es que eso no existe. O sea, nosotros tenemos una labor de publicidad donde no tiene nada que ver con el producto que estás vendiendo. O sea, es que al final la labor publicitaria no tiene nada que ver con el producto que se está promocionando, ¿no? Pero bueno, Claro, no es bueno porque al final, sabes que aquí, claro, hemos entrevistado a marketingianos también, obviamente, ¿no? Nos hemos metido bastante, he intentado ver justo, ¿no? Las dos perspectivas, pues es verdad que desde el ámbito de marketing la gente dice un momento, pero la ley está loca, ¿no? Desde el sí, ámbito legal también mucha gente dice un momento, el marketing está desbocado. Entonces es muy pero bueno ver cómo encontramos ese punto de confluencia, ¿no? sí. Jorge, y por terminar, ¿ves algo a futuro que crees que pasará en cuanto a patrones oscuros o tienes alguna predicción o incluso alguna recomendación a futuro? ¿Se te ocurre algo que podamos esperar a futuro como cambios posibles en las prácticas de hoy? La verdad es que viendo cómo están las cosas, es incierto. Está muy de moda esto de predecir el futuro, en el mercado económico, en la inflación, Sí, en el sí. precio del gas, el precio de la gasolina, y hay mucho gurú, pero yo lo radicaría entre lo deseable y lo indeseable. Cada vez hay más doctrina acerca de los patrones oscuros. Hay Mm. incluso un profesor de la Universidad de Boston, que habla directamente de diseño abusivo, diseño engañoso y diseño peligroso. O sea, lo califica en estas tres categorías. Eh,
ya el propio Comité Europeo de Protección de Datos ha sacado guías exprofeso respecto de los diseños de interfaces oscuros. Ya la propia NIL lleva tiempo con ciertas guías y la propia Agencia de Protección de Datos española. Y la Entonces, FTC, sí, sí. tienes literatura por un tubo y además hay literatura bastante antigua, bueno, antigua, quiero decir, de los años 90 sobre estos temas. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con esto? Que haya mayor difusión del problema, incluso con este podcast. Es decir, ahí va, pues mira, la sobrecarga, la ocultación, la obstaculización, la inconsistencia, el turbiar, son prácticas, alguien que escuche un podcast dice, son prácticas, el que me salte un cookie wall en mitad de la lectura de un artículo, son prácticas que, oye, es verdad que yo no me he dado cuenta de que me molestan, de que me enturbian, de que me manipulan. Yo mismo me he instalado un alargador de señal de Wi-Fi que cuando le he dado a seguir la configuración, al final me ponía, ¿quieres que compartas? ¿Quieres contribuir? ¿Quieres ayudarnos a manejar las estadísticas de tus consumos? Y el no gracias es una cosa en gris, pequeñita, ¿no? Y el sí, por supuesto, ¿no? Claro, El manejar. claro, ahí, Jorge, yo creo que lo más importante de todo es que como la base legal del consentimiento, entonces una cosa que me parece fundamental avanzar en ella, ¿no? Como se ha convertido en la base fundamental en ciertos ámbitos, obviamente en marketing digital, ¿a qué te agarras, no? Entonces, Claro, siempre y cuando no puedas utilizar el interés legítimo para ciertas cosas, como en Francia, por ejemplo, los medios sí que hacen para algunas cosas, donde ya asumen que así funciona y se financia el medio, y a lo mejor hay que debatirlo, pero si dependes de consentimiento, pues estamos estirando el consentimiento como un chicle donde llega el punto que ni es libre, ¿verdad? Ni es inequívoco. Entonces, a lo mejor el planteamiento es, oye, nos hemos pasado exigiendo el consentimiento. claro. Al final desnaturalizas la figura. Que esto es un riesgo que se corre también al meter el propio consentimiento mismo, ¿no? Tienes herramientas como, me parece muy cabal, el artículo 21 de la Ley de Comercio Electrónico Española, Eso es. que te dice, oye, si tú eres un cliente que ya ha comprado ese producto, Te pueden presumimos escribir otra vez. presumimos Exactamente. que te interesa y que te Claro, interesa recibir información sobre este producto, joder, porque los recambios, las novedades, claro, oye, pues, y si no, siempre puedes darte de baja. Es claro. verdad que se puede hacer una interpretación extensiva de qué se considera un servicio o un producto, ¿no? Pero Pero bueno, ahí sí que el sentido común, ¿verdad? Oye, da para bastante, ¿no? eso es. Pero sí que Jorge, estoy de acuerdo contigo en lo que estamos estirando el chicle del consentimiento, pero sí. Jorge, muchas gracias. Muy, muy Muchísimas buenas gracias. reflexiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta aquí hemos llegado. Hoy puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com y si te apetece puedes seguirnos en LinkedIn o en Twitter, puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas o temas y todo ello bienvenido. Gracias y hasta la próxima.